Buen día, en esta ocasión hablaremos sobre los diagramas de orbitales y configuraciones electrónicas. Como ya explicamos en anteriores videos, el átomo, sus electrones van a estar organizados en niveles, subniveles, orbitales, y a ese ordenamiento que se lleva se le va a conocer como configuración electrónica. Para poder nosotros realizar nuestras configuraciones electrónicas vamos a necesitar dos cosas. Primero, los diagramas de orbitales. Y segundo, el orden que se lleva para el llenado de estos orbitales. Lo lógico sería llenar primero el nivel 1, que solo tiene un subnivel, luego el nivel 2, que tiene dos subniveles, luego el nivel 3, que tiene 3 subniveles, luego el nivel 4, que tiene 4 subniveles, luego el nivel 5 con sus 5 subniveles, pero no, la configuración electrónica no se llena así. Solo para aclarar, acá son Fs, 4F y 5F, los morados van a ser Fs, perdón, no me había fijado de eso. Pero prosiguiendo, el orden que se va a utilizar para el llenado de los niveles de energía va a ser así. Primero el subnivel 1S, luego el 2S, proseguiremos con el 2P, luego con el 3S, hasta aquí vamos en orden. Luego el 3P, pero a partir de acá ya no seguimos con el 3D, nos vamos a pasar al 4S. ¿Por qué? Porque el 4S es un nivel de energía más bajo que el 3D. Entonces de acá del 4S sí nos vamos a pasar al 3D. De aquí pasamos al 4P. Y de aquí del 4P vamos a pasar al 5S. Si se dan cuenta, el 4 nunca va a seguir un 4. El 4 siguió al 3, luego el 3 al 4. Aquí del 5S no vamos a pasar al 5P, tenemos que pasar antes por el 4D. Después del 4D al 5P, al 6S. De acá del 6S no pasamos ni al 6P ni al 5D, vamos a pasar al 4F, directamente hasta el 4F. Estos de acá son F, se recuerdan. Del 4F vamos a pasar al 5D, al 6P, 7S. Del 7S vamos a hacer lo mismo que el 6S, nos vamos a ir directo hacia el 5F. Del 5F al 6D y por último terminamos con el 7P. Esto podría seguir más para abajo, pero con llegar al nivel 7P y llenar este subnivel, ya habremos ordenado los 118 elementos que actualmente se conocen, entonces no es necesario seguir más para abajo. Ustedes dirán, pero qué complicado aprendérmelo así, o sea, es muy difícil. Entonces, los estudiantes por lo regular utilizan otro método, que es la regla de las diagonales. Es lo mismo, pero visualmente es más fácil memorizarlo. ¿Qué comprende la regla de las diagonales? Vamos a ordenar los 7 niveles y en cada nivel vamos a agregarle los subniveles que este tiene. El 1 tiene el S, el 2 tiene el S y el P, el 3 el S, P, D, E y el 4 el S, P, D, F. Y aquí para abajo. ¿En qué consiste? Vamos a trazar una diagonal en el nivel que vamos a empezar, 1S. Y todas las demás van a ser paralelas hacia abajo. Entonces el siguiente en llenarse va a ser el 2S. La siguiente diagonal va a ir acá. Entonces vamos, después del 2S sigue el 2P y el 3S. Luego, la siguiente diagonal iría acá. Después del 3S sería el 3P y luego el 4S. Luego la siguiente diagonal iría hasta acá. Entonces sería 3D, 4P, 5S. Luego la siguiente diagonal, 4D, 5P, 6S. Luego la siguiente diagonal. Y la siguiente, y la siguiente. Como dije, podríamos seguir para abajo, pero con llegar al nivel 7, subnivel P, es suficiente para ordenar los 118 elementos que conocemos. Visualmente es más fácil memorizárselo así, porque esto se lo tienen que memorizar, no hay otra forma. Tienen que memorizárselo, entonces creo que visualmente es mejor así. A algunos se les hará más fácil la forma anterior y a otros esta forma, pero les presento las dos para que cada quien escoja cómo memorizarlo. Ahora, ¿cómo los vamos a llenar? Si ordenamos todo lo que les acabo de decir en forma secuencial, este sería el orden. Si se dan cuenta, el 4S va entre el 3P y el 3D, y que el 5S va a ir entre el 4P y el 4D, y así. El 6S va a ir entre el 5P y el 4F.
y que el 7s va a ir entre el 6p y el 5f. Los morados son F. Esta es la configuración electrónica ordenada, pero aprendérselo así también está muy difícil, incluso creo que es más difícil que la primera forma que les mostré. Entonces mejor utilicen la segunda forma. ¿Por qué se los ordené así? Porque quiero que veamos un ejemplo. Tenemos un átomo de carbono, ya dijimos que el carbono tiene 6 protones y que como su carga es 0 va a tener 6 electrones, entonces tenemos 6 electrones. ¿Cómo vamos a ir llenando estos cuadritos? Estos cuadritos son los diagramas de orbitales que les mencioné al principio del video. Entonces, ¿cómo los vamos a ir llenando? Los electrones se van a representar con flechas. Entonces, vamos a empezar siempre con la flecha hacia arriba. Entonces, flecha hacia arriba un electrón, flecha hacia abajo. Y ya llenamos un subnivel. Tenemos que llenar primero los subniveles. Luego pasamos con el 2. Flecha arriba, flecha abajo. Ya lo llenamos. Y llevamos 4, nos faltan 2. Entonces, vamos a seguir con el subnivel 2p, que es el siguiente en la lista. Entonces, flecha arriba, flecha abajo. Sería lo lógico, pero no es así. Los electrones no se llenan así. Se llenan así. Primero se van a colocar todas las positivas de un subnivel. ¿Por qué? Porque el átomo es más estable así, llenando primero uno y luego los otros. Es más estable dejar los medios llenos que llenar uno y dejar los dos vacíos. Entonces siempre vamos a colocar las flechas hacia arriba primero y luego las flechas hacia abajo. ¿Se recuerdan de eso? Sigamos con más ejemplos, pero esta vez les colocaré la segunda forma para aprenderse el organizador, que es esta. Vamos a tener que tenemos un átomo de oxígeno con 8 electrones. Tiene 2 más que el carbono que acabamos de ver. Y estos van a ser nuestros diagramas de orbitales. Entonces vamos a empezar. 1, 2. Y ya llenamos el nivel 1, subnivel S. Pasamos al nivel 2 y empezamos con el subnivel S. 1 y 2. Ya. Tenemos 4 electrones. Nos quedan 4. ¿Cuál es el siguiente? El 2p. Empezamos con el 2p. Entonces 1. Y como dije, no tenemos que llenar hacia abajo. Tenemos que dejar los medios llenos primero. Y luego empezamos llenando completamente. Entonces 1, 2, 3, 4. Con estos 4 y estos 4 ya completamos los 8 del oxígeno. Entonces esta sería la configuración electrónica del oxígeno. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4. ¿Por qué 2p4 si en estos solo llenamos el 2p2? El 2p4 no nos indica en cuál quedó, sino cuántos electrones hay en el subnivel p del nivel. Por ejemplo, esto puede ser un número impar y acá arriba no hay impares. Veámoslo con un átomo de flúor, que es el siguiente en la tabla, y este tiene 9 electrones. Entonces llenamos primero el nivel 1, luego el nivel 2s, luego el nivel 2p, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Después de dejar los medios llenos, empezamos con los que van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y ya terminamos. Ya colocamos nuestros 9 electrones. Y nuestra configuración electrónica quedaría 1s2, que es este, 2s2 porque lo llenamos, y 2p5. Este 5, como dije, va a indicar los electrones que hay en el subnivel. En este caso hay 2, 4, 5 electrones en este subnivel. Eso es lo que nos va a significar. También podemos utilizar la configuración electrónica abreviada, que es colocar la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior entre corchetes, aquí me faltaron, y la configuración electrónica faltante. En este caso, la configuración electrónica del helio, que es el gas noble del periodo 1, es 1s2. Entonces vamos a ahorrarnos el 1s2 y lo vamos a sustituir por el símbolo del helio entre corchetes más la configuración electrónica que nos faltaría. Hay ciertos bloques en la tabla periódica y podemos escribir nuestras configuraciones electrónicas utilizando estos bloques. ¿Cómo funcionan estos bloques? El hidrógeno y el helio van a ser los bloques 1s.
Como ya dijimos, la configuración electrónica del helio es 1s2. Pero el segundo periodo y el grupo 1 y el grupo 2 van a configurar el grupo 2s. El periodo 2 desde el grupo 13 al 18 el 2p y así. Todos estos bloques. Pero, ¿qué son? ¿Para qué me sirven? ¿O qué utilidad le puedo sacar yo a aprenderme esto?